Pero esas historias del pastor ha dicho aciertan, ¿eh? Aciertan, porque el pastor sí que conoce el comportamiento meteorológico de su zona, sabe que si el viento viene de aquella montaña al día siguiente tal, sabe que si viene de allí lo que va a pasar, ¿no? Eso el otro día en La Rioja fuimos a un pueblo que se llama Labraza y un observador que quería poner un pluviómetro en su casa y empezó a decir, no, es que cuando viene el viento de allí mañana llueve. Y le digo, pues mañana no va a llover. Y dice, eso está claro, porque viene el viento del otro lado. O sea que, que esas historias del pastor y del agricultor a nivel local sí funcionan, y también los pescadores, ¿eh? O sea, porque esa gente lo que acumulan son años de observación meteorológica, y además pueden acumular, si son hijos de pescadores o si son nietos o de agricultores, que suele ser más fácil. Los pescadores muchos morían en la mar antes de tener hijos, entonces era más fácil ser hijo de agricultor o ganadero, que morían menos. Pues estos, desde luego, sí que aciertan a nivel local, pero desde luego la meteorología científica no funciona con eso, pero yo conozco el error al revés. Yo, por ejemplo, hace pocos años, no hace 10 años aún, nuestros meteorólogos de Madrid, que no habían pronosticado una nevada que causó un escándalo político de padre y muy señor mío, no solamente no la pronosticaron, sino que como tenían las ventanas, las persianas echadas de noche por el frío, no se percataron de que había nevado. O sea, no solamente no fueron capaces de pronosticar la nevada, que habían hecho la predicción a las 2 de la mañana y empezó a nevar allá por las 7 o las 8, sino que cuando les llamaron no se habían dado cuenta de que había nevado, tuvieron que levantar las persianas. Eso no le puede pasar a ningún pastor, vamos, que no se entere que haya nevado, porque lo primero que tiene que tener cuidado donde tiene el rebaño, ¿no? Y ya tiene que prevenir, ¿no? Porque si no pierde todo. Nosotros no nos arriesgamos ni siquiera una amonestación, vamos, por eso. Pero vamos, realmente funcionamos con los desarrollos. O sea, lo que fue determinante para pronosticar el tiempo más allá de 36 horas, hasta los años 40 se pronosticaban 36 horas, sin ningún ordenador, sin uso de los ordenadores. A partir de los años 50, von Braun, que fue el primero que obtuvo un mapa numérico, pero que lo obtuvo 4 días después, es decir, el problema era de cálculo numérico. Él lo que demostró es que se podía hacer un mapa previsto del tiempo para dentro de 24 horas, lo que ocurre es que el mapa, el ordenador terminó de hacerlo 4 días después, pero demostró que se podía, ¿no? Y ahora mismo, por ejemplo, hay 2 pasadas al día, la del astero y las de las 12Z, que están disponibles 3 horas y media después, más o menos, de cada pasada, y en cada una de esas pasadas tienes el tiempo para una semana. Naturalmente que a partir del 4.º día se pierde mucha fiabilidad. Bueno, ahora hablan de la resolución de los modelos, de que los modelos tienen salidas cada vez a una resolución más pequeña, es decir, cada vez pueden precisar más. Pero eso es relativamente cierto. Es cierto en zonas llanas y alejadas del mar. Por ejemplo, en la meseta castellana. Ahí se acerta bastante bien el tiempo. Porque en realidad esos modelos lo que asignan es a cada kilómetro, cada 2,5 kilómetros, le asignan una altitud media, una reflectividad media del suelo para calcular la convección durante el día. Pero, por ejemplo, en las zonas como la nuestra, que de 2,5 kilómetros de distancia del mar, en línea recta, claro, podemos pasar de 0 a 1000 metros, ¿qué altura media le asignas? ¿Le vas a asignar 500? No es verdad, porque Donosti no está a 500 metros. Es decir, ¿y qué reflectividad media del suelo si tienes playa, tienes superficie urbana, tienes zona trabajada agrícola y tienes montes cubiertos de bosque? ¿Cuál es el albedo medio de esa zona? Entonces, bueno, quiero decir que esos modelos sí que aciertan mucho en zonas llanas con una vegetación homogénea o sin vegetación y alejadas del mar. Es decir, que en las costas la meteorología sigue siendo extraordinariamente difícil y, sobre todo, la toma de datos. Es decir, esos modelos para funcionar necesitan tomar datos reales. Entonces, cuando vamos a zonas pues poco desarrolladas, no hay datos reales.
Si miramos el mapa de sondeos de África, pues bueno, de reír, ¿no? De reír. Quitando Argelia, Marruecos y Túnez tiene 2 sondeos. Y cuando te vas hacia el interior, hacia el Sáhara, hay uno en Argelia, hay un sondeo en Argelia, pero luego empiezan a perderse los datos de altura en el interior del continente. Entonces, ¿cómo lo calculas? Es decir, que el modelo vuelve a salir 12 horas después, pero no ha tomado datos en altura, no los tiene, no están disponibles. Y ahora en las crisis económicas como la que vivimos, los datos de altura son carísimos de obtener. Y, por ejemplo, uno de los problemas más graves que hemos tenido en España ha sido la crisis económica en Portugal, porque Portugal mantenía 2 sondeos críticos, uno en Madeira, que para pronosticar el tiempo en Andalucía, y otro en Azores, que era determinante para pronosticar el tiempo en el Cantábrico. Todo eso se ha perdido, o sea, Portugal no puede hacer sondeos, no tiene dinero. Es decir, que esta explicación que nos ha dado sobre los diferentes relieves, sobre la cercanía al mar, es lo que explica que el presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, de vez en cuando llame a Radio Nacional de España a decir: oye, no acertáis con el tiempo. Habéis dicho que esta Semana Santa iba a hacer malo aquí en Santander y yo estoy paseando por la playa del Sardinero. Y de vez en cuando lo ha hecho, ¿eh? O sea... Efectivamente. El señor Revilla, en cierto modo, tiene razón. Lo que ocurre es que decir que no fue AEMET la que se equivocó, porque AEMET sí que tiene meteorólogos profesionales. Pero los medios de comunicación no tienen ninguna obligación de seguir una fuente de información o de otra. Eso forma parte de la libertad de expresión, que es un derecho constitucional, y entonces todos los medios de comunicación pueden tomar sus fuentes de información donde les dé la gana, incluso en meteorología. Entonces no te dicen exactamente de dónde, porque sí que es verdad que se hicieron esas predicciones, aunque no eran de AEMET. Pero entonces, bueno, te preguntas, ¿qué estudios se le exige a un periodista que hable del tiempo? Se supone que yo, por ejemplo, que no he estado en mi vida en un campo de fútbol, no me podrían contratar como periodista deportivo. Yo qué sé, si no sé ni las porterías, no sé, que tengo entendido que en el partido la mitad se cambian, pero yo ni siquiera sé, o sea, yo no sé nada. En cambio, para predecir el tiempo, muchas veces es determinante el aspecto físico del presentador. Es decir, que se selecciona. En cambio, vemos, por ejemplo, que hay locutores y locutoras deportivos que no son precisamente agraciados físicamente, son muy buenos. Se supone que les exigen que sepan de qué hablan, ¿no? Pero en el tiempo no, en el tiempo no. En el tiempo pueden contratar a cualquiera y mañana se pone a dar el tiempo. Mañana mismo, sin más, se pone a dar el tiempo. Entonces, ahí hay un jaleo, porque hay periodistas que efectivamente están formados, o sea, son licenciados en geografía, saben mucho de climatología, son licenciados en físicas y saben de meteorología, pero hay otros que no tienen, realmente no saben de qué hablan. Yo les escucho y muchas veces pienso que no tienen idea de qué está hablando, o sea, no saben ni de lo que está hablando. Entonces, los microclimas, o sea, ¿cómo se condiciona el clima local? Yo creo que no tienen, muchos no lo saben, o sea, muchos no tienen ni idea de que la orografía condiciona de forma determinante el clima. Y yo creo que, bueno, el otro día habló una señora, yo muchas veces creo que generalizan el tiempo de Madrid para toda la península, ¿eh? El otro día, bueno, es que esto ha pasado el otro día, ¿no? Tú has escrito una carta de protesta, porque la semana pasada que aquí hizo Sur, en toda Castilla-León, en La Mancha y en Andalucía llovió. Quedaron muy agradecidos a esas lluvias, pero no, aquí no tanto, ¿no? Aquí no llovió, soplaba viento sur. Y los pronósticos decían lluvia generalizada en toda la península, lo decían. O sea, esto es así. No digo los de AEMET, digo los que porque AEMET sí que diferencia, porque naturalmente que en AEMET los predictores siguen cursos de climatología y saben perfectamente lo que es el viento sur y el efecto Foehn, como tanto dice el señor Revilla. Entonces, nosotros sí lo sabemos, pero claro, cada medio de comunicación escoge la fuente de información que quiere. Muchas veces tienen una empresa contratada y hay empresas que se dedican a dar
La información meteorológica están especializadas en dar la información meteorológica a los medios de comunicación y lo que no sabemos es esas empresas qué requisitos exigen a las personas que contratan. No sabemos. Esa madriditis, que digo yo, de la que hablaba, es muy común en los medios de comunicación de Madrid. Es decir, es muy habitual poner una televisión y que te digan eso, ¿va a hacer malo en toda España o va a hacer bueno en toda España?, ¿no? Pero es muy habitual a nivel de lenguaje, es decir, a nivel casi de titular, podemos decir, ¿no? Sin concretar exactamente qué medio, porque tampoco hace falta dar nombres si queremos, pero si yo mañana me pongo delante de una televisión porque quiero saber qué tiempo va a hacer, ¿hay mucha diferencia en la información que me da un medio y otro? Sí. Públicos total, y privados, por ejemplo. Total, una diferencia que a mi juicio es inadmisible, o sea, carece de rigor. O sea, es que es algo increíble. Por ejemplo, en la información económica no hay esas diferencias entre lo que escuchas en un medio y en otro. Y mira que ahí sí que hay condicionamientos políticos. Y en cambio la información económica, pese a los condicionamientos políticos de cada medio, es más objetiva que la meteorológica. Entonces, cuando nos ponen, claro, un poco lo que ha dicho antes, ¿no? El meteorólogo que habla sin decir nada, ¿no? De alguna manera. Cuando nos ponen el huevo frito, que digo yo, la nube con el sol y además lluvia, es un poco el reflejar esa incertidumbre. Sí, nubosidad variable con nubes de desarrollo vertical, principalmente en zonas de montaña del interior. Eso me lo sé de memoria. O sea, eso es lo primero que me enseñaron nada más entrar en meteorología. Eso, yo cuando llegué a Zaragoza, el primer destino que tuve en meteorología, el meteorólogo nada más verme se marchó y yo estaba en prácticas, y me dejó un pronóstico del aeropuerto que decía 290-10 nudos, eso es el cierzo habitual en Zaragoza, Caboc, es decir, ninguna nube por debajo de 4.500 pies, que era la altura de referencia del aeropuerto. Pues muy bien. Granizada. Y entonces le llamo por la tarde y le digo, ¿qué? ¿Y ahora qué? Y me dice, eso es lo de nubosidad. Ya, está escrito, ¿no has leído la predicción? Y dije, ¿y dónde está la predicción? Y me dice, míralo en el teletipo. Fui al teletipo, arranco y decía eso, nubosidad variable, con nubes de desarrollo vertical en zonas montañosas del interior. Y le digo, bueno, ¿y qué zona montañosa ves tú por aquí, por Zaragoza? Y me dice, hombre, mira, ahí tienes el Moncayo. Y ya está. Y ya quedó contento. Bueno, así que estamos, digamos, frente a dos concepciones de la meteorología, ¿no? La meteorología determinista, que es casi la que dice, aquí a las 12 en punto va a empezar a llover. Eso es lo más difícil de decir. Frente a la probabilística, que es, hay ciertas posibilidades de que llueva, ¿no? No hay nadie que pueda decir, aquí a las 12 en punto va a llover. Todo el mundo lo dice con como mucho, un 95% de posibilidades de acertar, como mucho, ¿eh? Y ahora que está tan de moda las nuevas tecnologías y que todo el mundo tenemos en nuestro móvil descargada alguna aplicación de meteorología, si nos fiamos pocos de los medios de comunicación tradicionales, de las nuevas aplicaciones para el móvil, ¿nos podemos fiar o tampoco? Nada, nosotros los españoles cuando fuimos a América les dábamos espejitos a los indios para que se mirasen y se miraban y se veían guapos. Pues lo mismo, nos han dado las pantallitas estas y nosotros como tontos pasamos 6 horas al día y bueno, y si eres adolescente pueden ser 20, mirándolas. Eso no te aporta nada. No te aporta absolutamente nada e incluso impide el razonamiento. Es decir, todas esas pantallitas nos las han dado para que no razonemos. Y entonces seguimos mirándolas entusiasmados. Yo a veces que me quedo mirando las fotos del Twitter porque me mandan tweets y digo, esta foto qué bonita es, y la retuiteo, pero en realidad sí son entretenimientos para que no pienses. Bueno, las nuevas tecnologías, quitando la crítica que les he hecho, tienen una ventaja, que es la difusión inmediata de los acontecimientos. Y eso es una ventaja enorme en meteorología, porque si ha granizado en Bilbao, pues enseguida lo saben en Amorebieta, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante, porque a lo mejor en Amorebieta tienen sol, ha caído la granizada en Bilbao, se les viene encima y es muy importante que lo sepan. Eso es lo que hacen las nuevas tecnologías. Pero la fe en la tecnología en general y sobre todo en las nuevas, solo puede ser producto
de la falta de ciencia. Es decir, la ciencia es un método de razonamiento, no es otra cosa, no tiene más historias, no es más que un método de razonamiento. Entonces, el que cree ciegamente que una tecnología le va a resolver, por ejemplo, los mapas numéricos previstos por ordenador, ¿los mapas numéricos van a resolver totalmente la predicción? No, señor, hace falta un predictor que adapte esos mapas numéricos a la localidad, a la zona. Eso es lo más difícil de hacer. La predicción para un momento concreto y una zona concreta. Eso no te lo va a resolver nunca, jamás, ningún modelo numérico, porque un modelo numérico no puede predecir lo que va a pasar, puesto que no tiene más que, lo único que tiene son los datos y unas ecuaciones que se le introducen, con las que calcula, pero carece de experiencia. Es decir, no puede añadir a esos datos la experiencia de qué pasó en una situación similar hace 20 años. Porque el modelo numérico eso no lo puede comparar, porque si no, no te saldría a las 3 horas, te tardaría varios días, te pasaría como a Von Braun, que te saldría el modelo después de 3 días después de la predicción, ¿no? Entonces, el modelo numérico no incorpora la experiencia y entonces hace falta una persona que adapte los mapas y que los convierta en un mensaje que trae una predicción para una zona y para un momento concreto. Y claro, luego encima de eso hace falta valor, porque ¿qué pasa si de tu predicción se deduce que hay que evacuar varios pueblos? Entonces tienes que tener valor suficiente para aceptar la realidad y trasladarla a las personas responsables de evacuar varios pueblos. Y ahí es donde normalmente yo he visto los principales fallos a lo largo de mi vida meteorológica. He visto muchos predictores capaces de formular en privado la predicción, pero cuando la escriben, bueno, eso pasa con los informes psicológicos iguales. Vas a un psicólogo, te dice una cosa, pero cuando le dices, hágame un informe para el señor juez, entonces escribe la cuarta parte de lo que ha dicho. Y entonces es lo mismo lo que hace un predictor, que teniendo clarísimo que se va a desbordar el río, que lo tenía clarísimo, no lo refleja en la predicción meteorológica porque tiene miedo a las consecuencias. Es decir, él mismo tiene miedo a las consecuencias y sobre todo a las críticas si falla. Porque si tú mueves mucho los recursos de protección de la población y luego no sucede, has provocado un gasto. Pero esto que está contando ahora me recuerda un poco a lo de Pedro y el Lobo. Es decir, también ha habido durante una época en los medios de comunicación justo lo contrario. Sí. Continuamente dar alertas, viene la ciclogénesis explosiva. Y no hay alerta y ese no día, porque tanto. las dieron los 3 días anteriores. Es decir, los modelos no acertaron el movimiento de la ciclogénesis, estuvieron 3 días anunciando que llegaba, llega el día y resulta que temerosos. Yo solo he vivido con ocasión de una nevada. Llevábamos en el grupo de predicción y vigilancia 3 días dando aviso de nevada, pero no nevaba. Hacía frío, pero no nevaba. Y además nevadas en la costa, en cotas bajas, ¿eh? Resulta que la que estaba antes que yo en el turno, la que me dejó el turno, me dice, mira, he quitado la alerta porque llevamos 3 días dando alertas y no va a nevar. Entro yo 1 metro. 1 metro en Barcelona, ¿eh? En Barcelona ciudad. Que se quedó toda la ronda de Dalt colapsada. Y entonces dije, y entonces te comes tú el marrón, porque tú entras de noche la alerta ya está dada de antes, no la puedes modificar y te comes tú el marrón. O sea que de esas ya me han pasado varias, sí. Y otra tendencia de los medios de comunicación es justamente esto, ¿no? El exagerar todo hasta el extremo. Es decir, bueno, porque si hace calor, hace más calor que nunca, si llueve, llueve más que nunca. Eso tampoco ayuda a la meteorología. Bueno, eso no, que no ayuda. Es que ahí estamos en la lucha por la audiencia. Es decir, que se utiliza la meteorología para conseguir audiencia. El que tiene las fotos más espectaculares de una granizada, el que tiene las fotos más espectaculares de una inundación, o el que anuncia antes algo que va a pasar dentro de una semana que no se puede saber seguro si va a pasar o no. Y en cambio, yo he visto a muchos patinar bastante, y tirarse, como se dice, a la piscina en plancha, en los medios de comunicación, con tal de ser los primeros en decir algo que se ve en un mapa para dentro de una semana, pero que
no tienes ni un 50% de posibilidades, pero esto es la lucha por la audiencia, ya no es meteorología quien ha dicho esto, esto ya son los presentadores del tiempo que muchas veces actúan presionados por sus medios que están perdiendo audiencia. A mí, sin embargo, sí que hay algo que me gusta mucho, que es que sea la meteorología muy didáctica. Yo disfruto cuando en una previsión del tiempo me explican por qué va a ocurrir eso. Eso es fundamental. ¿Deberíamos tender más, en lugar de a espectacularizar, a ser más didácticos? Sí, y a reconocer los límites y, cosa que no está nada de moda, a reconocer los errores. Es decir, todo el mundo tiene que saber por qué se ha cometido un error y explicarlo. En cambio, bueno, pues la administración es muy partidaria de mantenerse en sus 13, sostenerla y no enmendarla y decir todo lo hemos hecho perfectamente bien, tenemos los mejores modelos del mundo y los mejores predictores del mundo y la mejor formación del mundo, pero todo ha salido fatal. O sea que al final los científicos no pueden explicar por qué todo ha salido fatal, ¿no? Entonces, yo nunca he compartido esa idea. Nunca he compartido la idea de sostenerla y no enmendarla, porque si te has equivocado puede ocurrir que, y realmente no sabemos dónde ha estado el error. Y esto ahora, por ejemplo, está pasando con el avión egipcio, que bueno, se sospecha que hay un atentado, pero lo dicen, no, realmente no sabemos lo que ha pasado, se barajan todas las hipótesis. Bueno, pues en meteorología parece ser que no hay nadie capaz de salir a decir, lo siento, señores, o sea, nos hemos equivocado, pero estamos estudiando por qué nos hemos equivocado, que es que todavía no lo sabemos. Parece que es que tengas la obligación de acertar siempre. Eso no es posible. Hemos hablado de que la meteorología intenta ser lo más precisa posible en entornos lo más pequeños posibles, pero y al revés, es decir, en un mundo global como en el que vivimos, donde esas comunicaciones son cada vez más globales, en Europa, por ejemplo, ¿hay alguna institución, hay alguien que necesite un pronóstico del tiempo globalizado para toda Europa? Es que existe eso ya hace muchos años. El Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo, eso existe desde el año 80, yo creo, 82, por ahí. España entró al poco tiempo, en el 83-84, en aportar dinero, porque para recibir esos modelos son de pago, o sea, necesitas pagar y es carísimo, carísimo. O sea, AEMET paga millones y millones de euros al año en cuotas internacionales, o sea, de pertenencia a la Organización Meteorológica Mundial, a EUMETSAT, a EUMETNET, al Grupo GEO. Es que la meteorología está globalizada de siempre. Es que la meteorología no existiría si no estuviera globalizada, O sea, la meteorología es una ciencia que es, yo creo, la única que está globalizada desde el principio, porque antes de la Organización Meteorológica Mundial, que es la que ha globalizado, bueno, la que ha generalizado las normas de observación y de predicción, antes existía la OMI, la Organización Meteorológica Internacional, antes de la Guerra Mundial. Y la OMI existe desde finales del siglo XIX, o sea que si la meteorología ha avanzado, ha sido por la globalización del servicio meteorológico. En meteorología se han compartido todos los datos, incluso en los contendientes en todas las guerras, salvo, aquí España fue la excepción, en la Guerra Civil Española, donde nadie compartió nada con nadie. O sea, los del bando republicano no enviaban sus datos y los del bando nacional sí los recibían a través de Alemania. Esa fue la diferencia y esa fue una diferencia fundamental que determinó la caída de todo el frente del norte. Es decir, el frente del norte se ganó en el aire, gracias a la aviación italiana y la alemana, que sí disponía de datos meteorológicos. En cambio, la parte republicana no tenía la ayuda de un servicio, o sea, de una aviación extranjera que tuviera un servicio meteorológico que sí recibiera los datos. Entonces, eso fue lo que determinó la caída del frente del norte. Fue la primera guerra que se ganó en el aire, la guerra civil. La primera guerra que se ganó en el aire fue la Guerra Civil Española y se ganó sobre todo en el norte. Entonces, el que dispusieran de la información meteorológica a través de Alemania fue determinante para bombardear Durango,
para bombardear Guernica, Bilbao, luego Santander, etcétera, etcétera, hasta Asturias, ¿no? Y en ese papel globalizado de la meteorología, ¿el Observatorio de Igueldo cuál es el papel que tiene en este caso? Bueno, el Observatorio de Igueldo tuvo un papel determinante en los bombardeos porque estaba ocupado por el general Mola. No me refiero a Estuvo a la ocupado época de la por Guerra las Civil, tropas de Mola. Sino hoy. Bueno, hoy el Observatorio de Igueldo pertenece a la Red Sinóptica Básica Regional y a la Red Climatológica Básica Regional. Cuando decimos regional, en la Organización Meteorológica Mundial quiere decir lo contrario que aquí. Aquí por región entenderemos una cosa pequeña, ¿no? O sea, un territorio pequeño, ¿no? Al contrario, para la OMM la región es... Todo el planeta está dividido en 6 regiones. Nosotros somos la región sexta, que coge Europa, África del Norte y gran parte del Atlántico, ¿no? Entonces, el Observatorio de Igueldo tiene la serie que no está rota, bueno, rota, por nosotros decimos en cuanto a la homogeneidad, ¿eh? Es la única serie que no está rota prácticamente de toda Europa occidental. Entonces, es un observatorio de referencia climática mundial. Y en cuanto a la red sinóptica es básica porque los modelos corren a las 0 y a las 12 de cada día tomando los datos que en ese momento hay de superficie y de altura. Entonces, el dato del observatorio tiene el indicativo 08027 para el que quiera mirar. El que entienda de meteorología, el indicativo sinóptico del Observatorio de Igueldo es el 08027 y emite un sinop cada 3 horas. Y es básico para que se inicie el arranque de los modelos y el posterior desarrollo de los modelos de predicción, o sea, los mapas numéricos que salen para un día, 2 días, 3 días, 4 días, etcétera, y para comprobar la bondad del modelo que corrió antes, o sea, de la pasada anterior, para ver si va bien. Es que si no va bien, tienen que corregirlo. Ya que he hablado de datos climáticos y ya para ir terminando, el año de su nacimiento ocurrieron hechos meteorológicos y climáticos importantes, ¿no? Sí, el episodio de la Niña, el más fuerte, se produjo en el último trimestre del 55. Y dio lugar a las heladas del 56, que son las históricas, o sea, no se ha bajado, bueno, en Vitoria sí, la temperatura ha bajado después, pero los registros más bajos de temperatura en la costa vasca, que son menos 13,5 Villabona, menos 13,1 Hondarribia y menos 12,5 en el Observatorio de Igueldo, el 3 de febrero del 56. Esos no se han batido, ¿eh? Y en Bilbao fueron menos 8, no es tan fuerte. Pero tampoco se ha batido, ¿eh? O sea, no ha bajado de ahí la temperatura en Bilbao. En cambio, en Vitoria sí, porque Vitoria registró 18 bajo cero y ha registrado posteriormente menos 21, ¿eh? 2 veces, además. Y ese fenómeno de la niña también, el niño no se conocía entonces, ¿eh? Claro, entonces a ver, no sí se conocía. Sí se conocía, pero se creía que su influencia no pasaba más allá de las costas pacíficas de América. Los climatólogos no tenían establecida una relación entre el reforzamiento del alisio, porque el niño suprime el alisio y la niña refuerza el alisio, pero claro, el alisio sube y en la alta troposfera condiciona las corrientes en chorro sobre el Atlántico. Y entonces las corrientes en chorro sobre el Atlántico son las que determinan las posiciones de los anticiclones y las borrascas y sus extensiones. Y en ese caso, el anticiclón siberiano fue tan extenso que realmente convirtió a Eurasia, que es un continente solo, aunque digamos que Europa y Asia, pero no somos más que un continente, no hay ninguna separación entre Europa y Asia, se convirtió realmente, o sea, demostró que eso era un solo continente. ¿Y nos va a seguir pasando? Es decir, el cambio climático, ¿vamos a seguir hablando de él y va a ser cada día mayor o no? A eso veremos. La Tierra tiene cambios climáticos naturales y lo que puede ocurrir es que un cambio climático introducido por la contaminación, hablando claro y pronto, por la actividad industrial de la especie humana, porque no todo el mundo contamina, ¿eh? Los que no producen materias industriales no contaminan.
Contaminamos nosotros, hablando claro y pronto, ¿eh? O sea, no todo es que hablamos de la especie humana, eso es mentira. La mayor parte de la especie humana es totalmente ajena a la revolución industrial, porque viven en la mayor nosotros cada vez somos menos y ellos cada vez son más. Entonces, la mayor parte de la especie humana es ajena al desarrollo industrial, con lo cual es la parte de la especie humana que ha tenido un desarrollo industrial impulsado por el capitalismo. O sea, los que tienen un sistema económico capitalista son los que han dado lugar a ese desarrollo industrial, y ese desarrollo industrial es el que ha producido la contaminación de las aguas, de las tierras y de la atmósfera. Entonces, bueno, eso ha producido un incremento de temperaturas. Claro, si la Tierra entra en una fase de enfriamiento, no hay nada ni nadie que pueda compensar. O sea, la Tierra sin ser humano tiene cambios climáticos. Es decir, aunque todos desapareciéramos, la Tierra seguiría sometida a un clima cambiante. Ya cambió en el pasado cuando no había seres humanos y volverá a cambiar. Nosotros somos una especie más y lo mismo que aparecimos, desapareceremos como todas las demás. Sin más. Bueno, Margarita Martín me decía cuando hablábamos por teléfono que no quería que esto pareciese una misa, ¿eh? Así que quería escuchar más voces que le preguntasen cosas, con lo cual anímense y pregunten. Digo que una misa porque en la misa solo habla el cura. Si nos dejaran hablar, a lo mejor nos dejaran hablar en misa, igual tendríamos cosas que decir más interesantes que el cura, pero a mí nunca en una misa me han dicho que qué pensaba. Pues entonces, ahora... ¿Alguna pregunta? ¿Qué te parece? Margarita, ¿qué te parece el desconocimiento que hay generalizado en San Sebastián de la figura de una meteoróloga de primera, sí, doctora Felisa Martín? Eso dice muy poco de los donostiarras, pero absolutamente nada. Yo creo que si fuera bilbaína hubiéramos sabido más de ella. Bueno, pues, a ver, Felisa Martín Bravo, que no era pariente mía, que se llama, fue la primera mujer que dirigió el Observatorio de Iguel. Es decir, yo no soy la primera fue Felisa Martín Bravo. Fue, además, la primera mujer meteorólogo en España y la primera doctora, no licenciada, había otras licenciadas en físicas, doctora en físicas de España. Era donostiarra, su padre era maestro en el colegio de Atocha. El padre parece ser, así como yo he dicho que mi padre era palentino, el apellido Martín es típicamente castellano, aunque en Aragón también lo hay y en Navarra también lo hay, pero bueno, el padre de ella creo que era zamorano y tenía una combinación así parecida a la mía, ¿no? Y su madre era de por aquí, no sé, de un pueblo de Guipúzcoa, no sé de dónde sería, pero vamos, que era una misma combinación también. Bueno, pues esa estudió física estudió en Madrid y pertenecía a la institución, ¿cómo se llama?, la Residencia de Señoritas, que estaba vinculada a la Institución Libre de la Enseñanza. Yo debo aclarar que el origen de la meteorología en España está directamente vinculado con la masonería, como lo estuvo la Institución Libre de Enseñanza, que tenía su sección femenina, la que dirigía María de Maeztu, que ya no estaba en la época que estudió. Yo creo que ya no estaba, no estoy segura, pero creo que no estaba ya en la época que fue ella a Madrid a estudiar. Y formó parte de un grupo de mujeres que a finales, pues entre 1929 y 31, 32, becaron a un grupo de mujeres científicas que fueron a estudiar a otros países. Ella fue a Estados Unidos a estudiar y también estuvo en Escocia estudiando radiaciones cósmicas, que era la moda del momento. Y bueno, como de eso no se comía, pues hizo las oposiciones de auxiliares de meteorología y luego auxiliar de meteorología equivalía a lo que ahora llamamos diplomado en meteorología. Exigían unos años de la carrera, no la carrera terminada. Realmente no pudo hacer las de meteorólogo antes de la guerra, las tuvo que hacer después de la guerra. Y para que veáis, solo hubo 5 mujeres que entrasen en meteorología antes de la guerra. Y después, porque hablando de mujer y ciencia, tengo que decirlo, tengo que decirlo, siente mal a quien siente mal, me da lo mismo. Es decir, las trataron muy mal después de la guerra. Las 5 mujeres, el ejército, porque se militarizó en meteorología, el ejército del aire se quedó con ellas. Respetaron sus cualificaciones, Eso era raro, porque estoy segura que en otros
en otros departamentos ministeriales igual ni las respetarían, ¿no? Aquí se respetaron sus puestos, se les pagó sus sueldos, pero a Felisa la cesaron como directora del Observatorio de Igueldo y a Cristina Gonzalo, que era muy jovencita, tenía en el año 37, que fue cuando acogió al personal del Observatorio de Igueldo en Santander, Cristina tenía 21 años. Bueno, Cristina Gonzalo fue cesada también en el año 40, o sea, fue cesada y fueron obligadas a ir a Madrid y la mayoría de ellas trabajaron en el servicio de publicaciones que se creó para tenerlas a ellas, que estaba en el segundo sótano, que es donde en los hospitales normalmente está rayos. Es ahí rayos meteorológicos, o sea, las que fueron sometidas a los rayos fueron mandadas al segundo sótano. Y estas mujeres, que eran eminentes doctoras, una doctora en físicas, la única que consiguió hacer algo fue la catalana, que estaba casada con el doctor Quevedo, que era de la familia Torres Quevedo. Esa fue la única que consiguió hacer algo, pero en la Universidad de Barcelona, no en el servicio meteorológico. O sea, las mujeres meteorólogas fueron machacadas tras la guerra y se jubilaron. No les dejaron hacer absolutamente nada. Felisa solamente pudo venir aquí, cuando venía Franco, a hacer predicciones desde Igueldo en verano, que eso se pagaba y bien, venían muchos. Entonces, eso fue lo que le dejaron hacer a Felisa después de la guerra, y era una eminencia, o sea, un cerebro perdido para la ciencia, porque el mundo que le tocó vivir privilegió no solamente a los varones, sino a los que tenían cierta adscripción política. Ella, no nos olvidemos que estudió, era de la residencia de señoritas. Y así fue, o sea, las mujeres desaparecieron y no ingresó ninguna hasta el año 69. Es decir, desde el 35 que ingresó la última hasta el 69, 34 años pasaron sin que ninguna mujer pudiera ingresar en meteorología. La primera que entró fue mi jefa en Palma de Mallorca, que era Lola Parra, ya está jubilada, y la segunda fue aquella que daba el tiempo en Televisión Española, segunda cadena, lo que llamábamos la 2, que era Pilar Sanjurjo, aquella que era gallega, que tenía así el flequillo y el pelo así metido hacia adentro, morena, así que era muy guapita y que hablaba un acento gallego fortísimo. Pues esa fue la segunda mujer que ingresó en meteorología. Actualmente, yo para venir aquí he pedido a mi servicio de personal que me dijeran el porcentaje de mujeres que estamos en el cuerpo de meteorólogos y no me lo han querido dar. A mi juicio somos el 20%, por eso no me lo han querido dar. O sea, no me lo han querido dar. Me han dicho, vete contando. Digo, bueno, voy a contar, sacarme aquí yo la relación de puestos de trabajo, a ver quién ocupa cada puesto de trabajo. Somos 1000 en meteorología, y ir contando las que son meteorólogas. Es decir, que sigue en meteorología hay un porcentaje de mujeres, no sé bien, desde luego no llega al 50% ni de broma en el cuerpo de observadores, ni de broma llega al 50%. En el de diplomados todavía más bajo. Y en el de meteorólogos, como está la plaza de meteorólogo, por el origen militar de los cuerpos meteorológicos, está vinculada al desempeño del mando, ahí, es decir, las mujeres pueden entrar en meteorología. Ahora hay unas oposiciones, la que quiera que se presente, hay unas oposiciones que se dieron hace 2 días en el Boletín Oficial del Estado, de observador. ¿Es fácil? No, fácil no, son dificilísimas las oposiciones. Puedes entrar. No, nadie te impide entrar, o sea, y puedes pedir destinos. El problema es desempeñar puestos de mando. Es decir, ahí está el problema, el acceso al poder. Eso es realmente difícil. De hecho, de los delegados territoriales, que hay 17 por las 17 comunidades autónomas, hay 2 mujeres entre 17. Digo que tenemos que ir terminando porque tenemos otra entrevista y tenemos que terminar a 1:30. Así que le agradezco que haya estado con nosotros, que nos haya contado todas estas cosas y que nos haya enseñado a ver el mapa del tiempo de otra manera. Muchísimas gracias.